todos. Hoy vamos entonces a dar inicio a nuestra clase sobre el tratamiento en Mycobacterium tuberculosis. La idea es dar fundamento a lo que dicen las guías de tratamiento a la 227 que siguen estando vigentes en nuestro país, pero la idea de los fundamentos es que ustedes entiendan por qué se hacen las cosas como se hacen, porque como ya creo que han visto a medida que han ido avanzando en la carrera, el tratamiento de tuberculosis es diferente a todos los tratamientos de enfermedades infecciosas que creo que ustedes ya han visto que se dan en la práctica clínica usual. Entonces es muy importante saber los fundamentos que hay de base para entender por qué se hacen las cosas y cuándo de pronto las cosas están saliendo mal. Bueno, entonces vamos a hablar entonces, como les decía, de los fundamentos microbiológicos del manejo, unas cosas que tenemos que saber sobre la carga bacteriana, sobre los mecanismos de acción de los medicamentos. Vamos a hablar de cuál es el arsenal de primera línea, ¿sí? Acá en esta clase les tengo un resumen súper sencillo y súper fácil de cada uno de los medicamentos, de qué es lo que tenemos que saber fácilmente en una sola diapositiva. Y lo de la selección del tratamiento, que a medida que ustedes vayan avanzando en esta clase, ustedes van a decir, como, uy, esto como es de complicado, como es de difícil, pero felizmente tenemos unos aplicativos que creo que algunos de ustedes ya conocen, que es el OkDose, donde podemos entonces ajustar de acuerdo al paciente y al tipo de tuberculosis que tiene, la selección del tratamiento de forma muy sencilla, y obviamente esto lo vamos a aplicar en los casos clínicos que vamos a hacer. Además, vamos a hablar de unos puntos claves de las dificultades en el seguimiento, haciendo eco de algunas de las cosas que ustedes vieron en el video pasado sobre errores comunes. Aquí ya los vamos a enlazar muy bien con la parte de tratamiento para que ustedes puedan entender por qué se hacen las cosas como se hacen. Qué pena que no pasa esto. Entonces, en el tratamiento de tuberculosis, lo que más tenemos que evitar es la presencia de ciertos errores que se pueden dar por factores externos al manejo en sí, porque una cosa es lo que está en la guía, una cosa es lo que está en los textos, pero pues muchas veces eso nos enfrenta a problemas en la práctica. Entonces, el manejo de las diferentes formas de tuberculosis puede ser difícil, hay unos que son muy complejos que los debe hacer el especialista. Lo otro son temas que llamamos programáticos, uno debe saber dónde está. Entonces yo espero, muchachos, que cuando ustedes ya estén en el rural y se vayan a enfrentar, por ejemplo, a su primer caso de tuberculosis, no duden, por ejemplo, en escribirme o llamarme para mirar entonces con qué recursos diagnósticos usted cuenta, cuánto es la prevalencia allí en su región de la enfermedad, ¿sí? Y podamos, que usted pueda entonces saber qué se adapta y qué no. Y finalmente, donde uno va pagando más errores, generalmente a veces es en el seguimiento. Entonces, ese es uno de los puntos claves que quiero que tengamos presente, y es que cosas que yo no hago en el primer momento en tuberculosis son cosas que yo después pago en los siguientes momentos en tuberculosis. Entonces, lo veíamos en los casos clínicos, ustedes ya tienen muy buena fundamentación en ello, de por qué mandamos las pruebas que mandamos, cuál es el sentido de esas pruebas diagnósticas. Entonces, básicamente los problemas que vamos a tener acá es que el problema de las guías es que es una receta para todos los escenarios, pero es bueno ir identificando como de dónde se me puede salir la cosa del libreto y pedir ayuda. Para eso ustedes van a tener un referente en el programa de tuberculosis en cada departamento del país, más lo que nosotros podamos hacer desde la academia para ayudarles. Lo otro es muy importante saber como de base el paciente que tiene, que me puede afectar el tratamiento, el tema pues de las enfermedades de base que puede tener el paciente. Muy importante los medicamentos que toma, porque las interacciones con los tratamientos antituberculosos son bastante extensas. Y una frase que es como un aforismo de nosotros es: lo que yo no hago en el diagnóstico, después lo pago en el seguimiento. Por eso el hincapié que nosotros hacemos en haga todas las pruebas diagnósticas, porque esas le van a permitir aclarar cosas que van a pasar después cuando usted ya al paciente le arrancó el tratamiento, llega a revisar el paciente antes del cambio de una fase a la siguiente, y usted va a decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello dependiendo de los resultados del paciente. Y de esto se enlaza con el tema de que prueba que yo no mandé al inicio en el abordaje del paciente, o sea, no mandé alguna de las pruebas microbiológicas,
o de las pruebas que me permite ajustar el seguimiento, ahí voy a quedar con puntos ciegos y después eso puede ser un inconveniente, ¿cierto? Entonces, por eso es como una escala de cosas, siempre que uno se va a enfrentar al sintomático respiratorio, debe solicitar las pruebas. Ya hemos hablado muy bien, pues, que los pacientes todos se deben quedar con pruebas microbiológicas, recordar que si el esputo no se pudo hacer esputo inducible, si no se puede remitir al paciente. Ahí uno simplemente mandó las pruebas microbiológicas y espera, cuando ya llegan las pruebas interpretamos los resultados, que fue lo que hicimos la clase anterior de si tienen tuberculosis o quizás es una contaminación o es una micobacteria no tuberculosa, y ahí es donde uno ya empieza a planear el tratamiento. Acuérdense que en tuberculosis nada es para allá, o sea, nada es urgente, todo tiene el tiempo para usted poder volver a coger la guía, volver a analizar qué es lo que va a hacer, y ahí ya usted planea el tratamiento y lo arranca y ya usted ya va pensando en lo que va a hacer el paso siguiente, que es cuando ya se formuló el tratamiento, poder después hacer entonces la evaluación con los seguimientos de los pacientes. Entonces, vamos a arrancar primero por unos fundamentos microbiológicos muy básicos. Aquí hay que recordar que el tratamiento va a depender de la enfermedad que estamos tratando, o sea, hay diferentes formas de tuberculosis desde el punto de vista de la resistencia o de la sensibilidad a los antibióticos, de las características clínicas del paciente, si es una enfermedad que es, por ejemplo, en la columna, o es una enfermedad pulmonar, o es una enfermedad ganglionar. Y todo esto tiene que ver precisamente con un fundamento microbiológico básico, que es el tema del tamaño de la población de los bacilos, las características de crecimiento, que ahorita las vamos a analizar, y obviamente lo que hablábamos ahora con respecto a la clínica, de dónde está esa Mycobacterium tuberculosis, y si esto me puede influir en la selección de los antibióticos o más bien en el tiempo de duración del tratamiento. Esto entonces nos va a permitir hacer los objetivos del tratamiento, o sea, curar al paciente, evitar que se muera, evitar que transmita, pero también vamos a evitar la resistencia antibiótica, que es uno de los principales problemas con Mycobacterium tuberculosis en la actualidad. Es muy importante tener esta diapositiva en mente, recordando de que hay unos tipos de tuberculosis que son las tuberculosis de alta carga basilar, ¿sí? Donde ahí tenemos la tuberculosis cavitaria o las tuberculosis extensas pulmonares, que este concepto ya lo hemos ido manejando, donde vamos a tener poblaciones de 10 a la 8, 10 a la 9 bacilos. Y esto es muy importante porque la sola población de los bacilos nos explica muchos fenómenos que nos hacen entender por qué a veces el seguimiento puede variar en los pacientes entre una fase y la otra cuando tienen tuberculosis muy extensas, o nos explica además por qué tenemos que mandar ese boleo de antibióticos para tratar de evitar los fenómenos de resistencia. Quiero que analicen lo siguiente: hay algunas formas de tuberculosis que uno puede pensar que de pronto son muy peligrosas porque son fuera del pulmón, pero estas formas extrapulmonares, miren, aquí tenemos, bueno, si fuera un infiltrado, pues solamente en el pulmón sin cavernas, los nódulos, las adenopatías y las tuberculosis extrapulmonares, miren estas tres, miren que son tuberculosis de baja carga, ¿sí? Entonces muchas veces la duración de estos tratamientos no va a ser porque estamos pensando de que estamos evitando tanto resistencia, sino porque pueden estar en sitios anatómicos que los antibióticos contra tuberculosis entran un poquito más difícil. Entonces, hay que recordar que, y esto es un fundamento que sale del primer estudio que se hizo sobre medicamentos en tuberculosis, que fue publicado en el British Medical Journal en 1947, eso estamos hablando pues de la era prehistórica, y que nos sirve para entender un concepto muy básico, y es la ventana del tiempo que yo tengo para categorizar un paciente como el paciente abandonó el tratamiento o yo puedo reiniciar ese tratamiento. Y además, el tiempo que me da de seguridad si un paciente por alguna razón quedó tomando un solo medicamento, cuánto es el riesgo de que esto se me vuelva resistente. Entonces, cuando se hizo este estudio clásico por allá en los años 40, se encontró que como a estos pacientes se les estaba tratando solamente con streptomicina, estos pacientes, el número de cultivos positivos resistentes al medicamento iban aumentando conforme iban aumentando los días, porque como estos pacientes tenían esa carga bacilar tan alta, aparecía alguno de las micobacterias resistentes y esta iba entonces tomándose la población de bacilos hasta que ya todos los pacientes, o la vasta mayoría de pacientes tenían ya cultivos resistentes en el tratamiento.
Entonces, miren ustedes que la frontera de tiempo son estos 30 días. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estoy seguro, si alguno de ustedes de pronto va a trabajar en un pueblo, en el rural, donde vean mucha tuberculosis, por ejemplo, Dorada, Chinchiná, donde uno tiene al mismo tiempo 30 pacientes que están durante el tratamiento tuberculoso, les va a pasar mucho que alguien les puede decir como, ay, doctor, vea, este paciente se fue para la costa. No se tomó los medicamentos por 8 días, ¿cierto? Bueno, de la mayoría de los tratamientos es que son los conjugados, entonces vienen todos los tratamientos juntos, entonces hay menos riesgo de que nos haga resistencia. Pero entonces, cuando ha pasado menos de 30 días, esos pacientes pueden retomar el tratamiento antibiótico y no les toca reiniciar. Y cuando ya sus pacientes se pasan de 30 días, ahí es lo que consideramos abandono y el paciente debe volver otra vez a la fase en la que estaba y volver otra vez a completar todas las dosis de tratamiento que les quedaba. Listo. De este estudio también fuimos entendiendo que obviamente con un solo medicamento a los 2 meses y de ahí en adelante el 80% de los bacilos se vuelven resistentes. Cuando adicionamos otro medicamento, esa resistencia se reduce por temas matemáticos, pero igual va a haber resistencia. Y ahí ya nos va quedando la idea de que siempre que vamos a tratar tuberculosis necesitamos muchos medicamentos juntos. El número mágico es 4 medicamentos o más. Algunos pacientes les ponen más medicamentos, por ejemplo, en las tuberculosis resistentes. Entonces, esta gráfica, que es de un estudio muy chévere sobre los mecanismos moleculares de resistencia a los antituberculosos, vemos en rangos, pero tratando de coger como números brutos, cuánto es la población de bacilos que yo necesito para tener por lo menos una bacteria resistente a un medicamento en concreto. Entonces, miren que la mayoría de las tuberculosis, por ejemplo, extrapulmonares, están por acá en este rango, ¿sí? Son tuberculosis de baja carga, donde uno de pronto va a tener un bacilo resistente a un medicamento. Pero a medida que vamos avanzando en el número de, bacilos, en la carga bacilar de estos pacientes, vamos viendo que obviamente ya se van acumulando mutaciones a diferentes medicamentos. ¿Y qué es lo importante saber aquí? Miren lo que pasa en un paciente con una tuberculosis ya con cavernas, lo que llamamos tuberculosis pulmonar extensa, ¿sí? En estos pacientes hay 1.000 millones de bacilos en crecimiento activo. Ahorita vamos a ver qué es eso de las poblaciones. Y esto entonces nos va a explicar que estos pacientes, si están solamente con un medicamento, 2 medicamentos o 3 medicamentos, vamos a empezar a hacer la selección de resistencia. Y esto es el fundamento más importante, muchachos, que ustedes deben tener microbiológico para que uno sepa cómo debe ser el tratamiento de tuberculosis para evitar la multiresistencia, que realmente es el problema más grave que tenemos con tuberculosis. Porque imagínense, vamos a hacer como el ejercicio mental de un paciente, le damos un medicamento, después le ponemos el otro medicamento, después le ponemos el otro medicamento. Entonces, claro, como tenemos una enfermedad cavernaria con miles de millones de bacilos allí presentes, y yo pongo un medicamento y ese medicamento solamente necesita una población de 1 millón para que haya un bacilo resistente, pues obviamente apenas yo use ese medicamento, voy a seleccionar a todos los resistentes a ese medicamento, ¿sí? Después, cuando voy a poner un segundo medicamento, voy a seleccionar los bacilos resistentes a ese medicamento, y después si pongo otro medicamento, voy a seleccionar otro más bacilos resistentes a esos medicamentos, y lo que voy a quedar es con una población de bacilos, ¿sí? Donde vamos a tener resistentes a rifampicina, a isoniazida, a etambutol, a piracinamida, y esto se supone que es el fundamento de cómo surgieron en el mundo las tuberculosis multidrogoresistentes. Si no me creen, miremos un caso paradigmático. Esta es una de las exrepúblicas soviéticas. Este es el país de Uzbekistán, esto queda ahí un poquito abajo de Rusia, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió fue que cuando cae la Unión Soviética, todos los recursos que la madre Rusia tenía se los llevó para Rusia, y todos estos países satélites que quedaban alrededor de Rusia quedaron volando. Entonces, como quedaron volando, una gran desestabilización del sistema de salud, ¿sí? Los pacientes ya no tenían acceso a los medicamentos, no tenían acceso a los programas de salud pública. Miren cómo acá en Colombia, por ejemplo, el tema de tuberculosis es una cosa de salud pública, no importa usted de qué EPS sea. De hecho, si una EPS le niega a un paciente un tratamiento, eso se puede volver en un problema, les mandan una circular, etc.
Esto hizo entonces que se perdieran los planes de salud y se desamparó el programa de tuberculosis. Entonces los pacientes que en ese momento estaban tomando antituberculosos, ya no había quien les diera los medicamentos y ellos recurrieron al mercado negro de antibióticos, así pues como si fuera para comprar drogas pues ilegales. Y obviamente esas personas le decían, ay, parce, esta semana no hay piracinamida. Vea, aquí hay estas pastas de rifampicina o incluso a veces pastas... ¿cómo se llama eso? Chimbas, pues mal manufacturadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uzbekistán y toda esta zona de la ex Unión Soviética se volvió el foco europeo más importante. Miren esto en esta imagen, miren ustedes, el número de casos con tuberculosis MDR y XDR, ¿sí? 10 años después de la caída de la Unión Soviética, estamos hablando que allá en esas zonas más del 10% de estas tuberculosis se volvieron multidrogoresistentes por este fenómeno. Monotratamientos que seleccionan bacterias resistentes y esto lleva entonces a problemas. Hay una revista que por ahí, yo no sé si eso se volvió a editar, que es la revista Gato Pardo, donde tiene un artículo de opinión hecho por Danny Boyle, que es un director de cine muy bueno, lo recordarán de pronto por la película ¿Quién quiere ser millonario?, Trainspotting, donde él habla precisamente sobre el fenómeno de la tuberculosis multidrogoresistente allá en esta zona de Europa. Curiosamente, este artículo yo lo leí justo antes de entrar a medicina y, pues, no sé, me llamó muchísimo la atención y jamás pensé que yo fuera precisamente a trabajar en esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de combinar microorganismos, de combinar antituberculosos? Que yo para tener una resistencia a isoniazida, que está la más baja, y esto tiene implicaciones muy fuertes, muchachos, esto es de las pocas cifras que yo les pido, por favor acuérdense, si yo les pusiera en el examen, ¿cuál es el medicamento que tiene el techo más bajo de resistencia o que más fácil emerge resistencia? Isoniazida, ¿sí? Isoniazida en una población de 1 millón de bacilitos, de 100.000 a 1 millón de bacilitos, ya hay uno resistente. Listo. Ya cuando pasamos a rifampicina necesitamos en una población de 10 a 100 millones de bacilos para que haya un resistente. Y en piracinamida, tambutol, que son como fármacos que están allí anexos, nunca se pueden dar solos porque realmente no haríamos nada. La población de bacilos pues también está por allí, por estos rangos. ¿Qué es entonces lo importante? Que cuando yo junto estos 4 medicamentos, piracinamida, tambutol, rifampicina y isoniazida, para que matemáticamente un solo bacilo me resulte resistente, porque tendría que mutar como 4 o 5 genes al mismo tiempo, me resulta resistente a los 4 medicamentos, eso matemáticamente ocurre en una población de 10 a la 20 bacilos. Eso es más o menos la biomasa de bacterias que hay en el planeta Tierra, o sea, es muy improbable. Y ahí ya les debe estar a ustedes surgiendo en la cabeza como la duda, entonces venga, porque hay tuberculosis multidrogoresistente en pacientes que toman los medicamentos. Ahí ya vienen otros factores como la adherencia, la farmacocinética, el hecho de que de pronto un paciente se reinfecte o se infecte de otra fuente con un germen MDR, y por eso es que tenemos este problema. Pero nosotros como médicos generales, nuestra forma de evitar la resistencia es garantizar que el paciente reciba todos sus medicamentos y que además el paciente sea adherente. Ahorita vamos a ver con qué fundamento se hace. Entonces, en todo tratamiento antituberculoso, no importa incluso si es una tuberculosis resistente, eso obviamente lo maneja el infectólogo, necesita siempre 4 medicamentos efectivos contra tuberculosis. Entonces, recuerden, no me voy a tener acá en este concepto, siempre que nosotros veamos un paciente que tenga la baciloscopia positiva o que en la placa de tórax nosotros veamos esa enfermedad bilateral con esas cavernas de pared gruesa, nosotros debemos estar pensando siempre en que esa es una tuberculosis extensa y esto va a tener 2 implicaciones importantes. Una es que estos pacientes son los de más riesgo de fallo terapéutico, son los más contagiosos y son además los pacientes que en el seguimiento yo puedo ver que tienen un poquito de evolución no tan favorable aparentemente, pero vamos a ver que eso es un poco un artificio por el tema de cómo se evalúa la baciloscopia y cómo de pronto se ven las imágenes diagnósticas. Entonces, les voy dejando uno de los primeros tips claves, muchachos, siempre que dan un paciente con tuberculosis, siempre pidan imagen de tórax al inicio. Porque si el paciente después en la evaluación entre fases, usted lo ve que va regular, usted puede, si la clínica se lo indica, usted puede pedir una nueva imagen de tórax, lo ideal sería hacer una TACAR, una tomografía computarizada de alta resolución, y poder evaluar si de pronto es que esas lesiones se están extendiendo, porque eso nos quiere decir que probablemente haya una tuberculosis ya de entrada resistente a medicamentos. Entonces,
ahí les dejo los mensajes claros con esto. La tuberculosis entonces indica un riesgo de transmisión, lo de los aerosoles. Además, a medida que vayamos avanzando en nuevos regímenes antituberculosos, y si ustedes leyeron el artículo que yo les mandé de tuberculosis asintomática, lo que propone el artículo es tratar de detectar a los pacientes cuando todavía no tienen estas tuberculosis tan extensas, sino incluso cuando son oligosintomáticos o están incluso asintomáticos, esas tuberculosis subclínicas, porque eso nos permitiría en esas TB no extensas utilizar nuevos regímenes antibióticos que ya la OMS los está metiendo en las guías de este año, que son regímenes antibióticos mucho más cortos y que podrían ayudar mucho a la adherencia y a lograr la meta de ir disminuyendo la carga de la enfermedad en el mundo. Y lo otro es que lo que yo les decía ahorita es que esto nos permite antecedernos al seguimiento para poder saber por qué, por ejemplo, ese paciente tiene una baciloscopia positiva. Listo. Entonces, teniendo estos elementos microbiológicos básicos en mente, quiero que analicen lo siguiente. Miren, las tuberculosis extrapulmonares son tuberculosis de baja carga, ¿sí? Pero quiero que miren ustedes ciertas tuberculosis que tenemos acá, como la tuberculosis ósea, la tuberculosis meningia, la tuberculosis geniturinaria, los pacientes que tienen ya lo que llaman el pulmón del minero, pues que tienen, por ejemplo, silicosis o otro tipo de enfermedades intersticiales pulmonares. En estos pacientes, miren que el número de dosis, especialmente en la segunda fase del tratamiento, miren que esas dosis se extienden, ¿sí? ¿Por qué se extienden estas dosis sabiendo que son tuberculosis de baja carga? Se extienden no tanto porque es que ahí uno ya piensa que hay resistencia, sino que se extienden porque esos tejidos, sea por su anatomía, ¿sí? O sea, hablando de meninges, huesos, o en el caso de, por ejemplo, pulmones muy comprometidos desde el punto de vista fibrótico, ahí ya nos empieza a fallar el tema de la farmacocinética, de la penetración de los antibióticos a los tejidos. Por eso es que esos pacientes necesitan una prolongación mayor del tratamiento antibiótico contra tuberculosis, a pesar de que no tienen resistencia. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí es muy importante que a ti usted un paciente le llegó como un sintomático respiratorio, ¿cierto? Le llegó tosiendo, con fiebre, pérdida de peso. Siempre deben tratar de buscar si de pronto ese paciente tiene algunos de esos focos que se pueden demorar mucho en el tratamiento o que se pueden demorar más en el tratamiento. Porque digamos, usted tiene un paciente con una tuberculosis pulmonar y ese paciente tiene una tuberculosis ganglionar. Con el mismo tratamiento antibiótico de tuberculosis normal que vamos a aplicar en los casos clínicos, usted va a barrer todas esas micobacterias. Pero si usted no buscó activamente, por ejemplo, si ese paciente tenía de pronto síntomas neurológicos o alguna alteración ósea o alguna alteración geniturinaria, estos pacientes van a requerir un poquito más de dosis y de pronto los pacientes no pueden recaer y en estos órganos esas tuberculosis son devastadoras. Entonces, siempre, muchachos, que vayan a evaluar un paciente con tuberculosis pulmonar, háganle un examen neurológico bueno, pregunten si tiene cefalea, cambios del comportamiento, alteraciones visuales, indagar siempre por compromiso de columna, de dolor lumbar, palpar al paciente todas las zonas musculares y todas las articulaciones, pero principalmente la columna. Y también muy importante preguntar sobre síntomas urinarios. Las tuberculosis urinarias o geniturinarias son devastadoras en el sentido de que una amiga mía que está haciendo urología en este momento en la del Valle, tuberculosis es la principal causa de extracción quirúrgica de la vejiga, ¿sí? Más allá que el cáncer, para que lo tengan presente. Entonces siempre busquen esos detalles clínicos. Entonces, ya hablamos entonces de los números, ¿cierto? ¿Cuántos bacilos necesito para tener un mutante resistente? Este es el otro punto, muchachos, que es súper importante para poder entender por qué carajos se hace el tratamiento como se hace, y es el tema de las poblaciones bacilares, ¿listo? Entonces tenemos básicamente 4 poblaciones bacilares que además son dinámicas, ¿sí? Uno puede tener una población C que se vuelve B o una población B que se vuelve A. Esto es una cosa muy dinámica y por eso ha sido como tan difícil, por ejemplo, establecer muchas cosas de patogenia, la tuberculosis, de inmunidad y todo esto. Entonces, básicamente, cuando nosotros vemos un paciente con una tuberculosis activa, lo que vamos a estar observando es los efectos clínicos de los bacilos que están en multiplicación rápida, ¿sí? Uno siempre, pues, yo creo que ustedes se acuerdan cuando estábamos en micro que decíamos, no, los bacilos de la tuberculosis son aerobios estrictos, sí, pero los que están creciendo rápido, estos pacientes van a estar en un medio extracelular
ellos se van a aprovechar de la máxima oxigenación, por eso es que estas tuberculosis generalmente uno va a ver las cavernas es en los lóbulos superiores o los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y ellos van a estar allí en el frente, en la caverna, ellos son los que van a estar creciendo de forma activa y rápida, y es donde van a estar más lejos del sistema inmune. Entonces es una gran cantidad de bacilos, además con una gran probabilidad de mutaciones espontáneas. Para estos bacilos necesitamos medicamentos microbicidas, bactericidas, que sean capaces de matar rápidamente esa población de bacilos rápidos. Después vamos a tener un grupo que son los bacilos de multiplicación lenta, que son los que van a estar básicamente dentro de los macrófagos, y allí es donde la piracinamida, ahorita vamos a analizar cómo es que actúa y todas las cosas pues, que hay que saber de este medicamento. La piracinamida, miren que no es un medicamento que se va a volver como un coadyuvante. ¿Qué se encontró? La piracinamida le encantan, a diferencia de todos los otros antibióticos, que creo que eso lo hemos hablado varias veces, es un antibiótico que le encanta los medios ácidos. De hecho, solamente prosperan medios ácidos. Entonces, cuando este medicamento entra al calcium o entra dentro de los macrófagos, lo que va a hacer es que va a aumentar la capacidad de destrucción mediante medicamentos que tengan una alta penetración a estas zonas y que además sean capaces de matar las poblaciones intermitentes. Entonces, la piracinamida es el mejor amigo de la rifampicina, y la rifampicina lo que nos va a hacer es que ya nos va a matar esos bacilos de crecimiento intermitentes que van a estar entonces en condiciones desfavorables, todavía no pueden crecer rápidamente, pero estos bacilos son algunos de los más difíciles de eliminar. Entonces miren que nosotros estamos apuntando a matar lo que hay dentro del macrófago lo más rápido que podamos. Vamos a tratar de matar los bacilos que están creciendo de forma intermitente, que están tratando de irse a esta población, y vamos a estar además matando los bacilos que nos están matando al paciente. ¿Qué va a pasar? Y ojo con esto, vamos a tener una última población que son los bacilos que están en estado latente. ¿Cuáles son esos bacilos? Los que están quietos, dormidos, y esos bacilos no los podemos matar. Esto nos va a explicar un porcentaje de pacientes que así nosotros hagamos el tratamiento súper exitoso, el paciente sea súper adherente, algunos pacientes, un pequeño porcentaje, en el curso de un año pueden volver a recaer. Entonces, con la combinación de rifampicina y isoniazida, necesitaríamos una población de 10 a la 12, 10 a la 14 bacilos para que aparezca un doble mutante. Cualquier ser humano que tuviera esta carga bacilar, eso es incompatible con la vida. Entonces, miren que no es que yo solamente voy a usar isoniazida y rifampicina por el tema de la carga bacteriana. Yo necesito los otros medicamentos para lograr otros objetivos. ¿Cuáles son esos otros objetivos? Uno, con uno de los medicamentos que se llama etambutol vamos a eliminar los que sean resistentes inicialmente a isoniazida, ¿sí? Yo creo que ustedes me han escuchado pronto esa frase del etambutol se da por razones programáticas, ¿sí? Se da el etambutol es porque vamos a tratar de captar los bacilos que sean ya de entrada resistentes a isoniazida y que yo no detecté. Sí, entonces, y yo les dije ahorita, pilas con el número de mutación de isoniazida. El de isoniazida es el más bajo, ¿sí? Los micobacterias mutan muy fácilmente para dar resistencia a isoniazida. Entonces, si yo tengo una bacteria resistente a isoniazida, probablemente no es resistente al etambutol y por eso utilizamos el etambutol. Y además, utilizamos la piracinamida para poder eliminar las poblaciones de bacilos que estén allá metidos en esos macrófagos y que sean de multiplicación lenta, gracias a que la piracinamida le ayuda a el efecto a la rifampicina. Listo. Entonces, con base en esas 4 poblaciones bacilares y a las 3 que podemos matar, vamos a tener básicamente, podemos agrupar los medicamentos en 2 grupos principalmente. Los medicamentos que son bactericidas y los medicamentos que son esterilizantes. Entonces, los que son bactericidas son medicamentos que van a eliminar rápidamente la población de bacilos de multiplicación rápida, ¿sí? Por eso, yo no sé si ustedes ya han visto pacientes con tuberculosis, pero si de pronto han visto un paciente, pueden ver que, por ejemplo, les dicen como, vea, este paciente arrancó tratamiento antituberculoso y a las 2 semanas ya no tiene aislamiento respiratorio, ¿sí? O a las 2 semanas entonces ya el paciente le dan de alta para que se vaya para la casa si tenía una tuberculosis extensa. El fundamento es este, que con los medicamentos bactericidas yo rápidamente voy a eliminar los bacilos. De hecho, en las primeras 48 horas
se eliminan como el 95% de los bacilos. Y el resto de los días, hasta esas 2 semanas, se elimina el resto de bacilos de crecimiento rápido. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es salvarle la vida al paciente, y por eso es que con estos fármacos bactericidas es que vemos el curso clínico de mejora en el paciente. ¿Sí? El paciente debe mejorar clínicamente mucho en esas primeras 2 semanas. Y además estamos reduciendo esa población de bacilos que están en el borde de la caverna, que son las de mayor riesgo de transmisión. Por eso, después del inicio del tratamiento, yo puedo decirle al paciente que ya no tiene que estar en aislamiento respiratorio después de 2 semanas si va clínicamente bien. ¿Listo? Y ya los otros medicamentos van a tener acción esterilizante, ¿sí? O propiedades esterilizantes que van a ser los que me van a eliminar los bacilos de multiplicación lenta o de crecimiento intermitente, y estos son los que me van a permitir una de dos cosas. Me evitan las recaídas, recordando que hay población lenta, ¿no? Ya les dije algunos que van a recaer sí o sí, pero también me van a cortar el tratamiento. Por eso la piracinamida es el mejor amigo de la rifampicina, porque hace que los pacientes tengan un tratamiento de tuberculosis mucho más corto. Entonces, eso nos deriva en las 2 fases de tratamiento. Por eso es que damos 2 fases de tratamiento. Entonces, en la fase intensiva lo que hacemos es reducir toda esa biomasa grande de crecimiento rápido, gracias a esa acción bactericida, y reducimos esa población con mayor probabilidad de desarrollo de resistencia, y además impactamos la clínica y la transmisión. Y finalmente, la fase de continuación, que va a ser muy variable dependiendo del paciente qué tipo de tuberculosis tenía, como lo vimos, los focos difíciles o las TB extensas, ¿sí? Y en los tratamientos MDR muchas veces eso toca continuarlo mucho tiempo. Ya esto nos va a eliminar esos bacilos persistentes, que son los lentos intermitentes, que están controlados por este regulón, el DOSR, que son los que les permite vivir en ese caso con reproducción esporádica. Y si yo suelto el tratamiento, estos pacientes después son los que recaen, no necesariamente con una enfermedad resistente a antibióticos, valga la pena decirlo, pero estos pacientes, como no les eliminé las poblaciones lentas o intermitentes, estos pacientes van a recaer muy seguramente en unos pocos meses. Listo. No se asusten con esta tabla, esto no se lo tienen que aprender ni nada de esto. Estas son tablas que, por ejemplo, utilizan los infectólogos, porque miren ustedes lo que pasa. ¿Qué pasa cuando uno ya tiene una tuberculosis MDR o XDR? Ya ahí uno no tiene un tetra conjugado, ¿no? Ya no tiene una pasta donde viene todo, ¿sí? Incluso a veces a los pacientes hay que ponerles medicamentos inyectables, o sea, es muy complicado. Ellos lo que deben hacer entonces es juntar 4 medicamentos que tengan esas características tan bonitas que tiene el tetraconjugado, pero para una población resistente. O sea, que me prevenga la resistencia, que tenga actividad bactericida, que tenga actividad esterilizante y que sea lo menos tóxico posible. Entonces, obviamente, aquí vemos cómo están puestos todos los antibióticos y qué características tienen. Entonces, vuelvo y les digo, no sé, yo no les voy a poner esta tabla ni nada de eso. Quiero que vean entonces lo que va pasando, ¿sí? Y van a ver ustedes por qué el tetraconjugado es tan absolutamente bueno. ¿Listo? Entonces, miremos. ¿Cuáles me previenen resistencia? Tienen una alta probabilidad de prevenir resistencia. Rifampicina, isoniazida, etambutol. Ya vimos por qué. La combinación de los tres es muy poco probable que haya uno resistente a todos esos medicamentos. Que tengan además acción bactericida, que sean altamente bactericidas. El campeón de los bactericidas es la isoniazida. Después le sigue la rifampicina y después siguen las quinolonas, que es uno de los tratamientos básicos en los tratamientos MDR. ¿Listo? Entonces miren que ya vamos viendo que isoniazida y rifampicina tienen prevención de resistencia, acción bactericida, y miren lo que pasa. ¿Cuál es la acción esterilizante? Los que hablamos, Batman y Robin. La rifampicina es la que nos logra tener una acción no solamente bactericida, sino que además tiene una acción esterilizante, apoyada además por la acción de la piracinamida, ¿sí? Y como dijimos, el etambutol es un medicamento que es programático, que se manda para compensar lo que haya de resistencia a isoniazida. Y miren que dentro de la escala de toxicidad, los que menos toxicidad tienen, ¿cuáles son? Etambutol, rifampicina y isoniazida, ¿sí? Entonces, esta tabla nos permite entender por qué estos medicamentos se volvieron los medicamentos de elección en la terapia. Entonces, además, quiero que vean esto. Rifampicina está en todos lados. Miren, rifampicina previene resistencia, es bactericida, es esterilizante y tiene relativamente baja toxicidad. Por eso la rifampicina, damas y caballeros, es la piedra angular del tratamiento de la tuberculosis en primera línea. Y por eso, cuando un paciente tiene tuberculosis MDR, o sea, resistente a rifampicina o isoniazida, o solamente es resistente a rifampicina,
me tumba esta piedra angular del tratamiento y por eso es que ahí pasa un tratamiento multidrogoresistente, donde toca empezar a combinar cosas que ya no son tan buenas en los objetivos de tratamiento y que tienen cada vez más toxicidades. Y por eso es que esas tuberculosis multidrogoresistentes las debe tratar el infectólogo. Listo. Entonces, ya lo vimos entonces, los objetivos que aquí teníamos con esto de los bacilos. Ya sabemos que la isoniazida, como es el de techo más bajo de resistencia, un 2 a 10% de todas las tuberculosis del mundo pueden tener una resistencia a isoniazida. Y por eso es que entonces mandamos el etambutol, que no es el mejor fármaco microbicida, pero nos ayuda a compensar estas resistencias para que no se den esa escala de ir ganando resistencias. ¿Qué les digo yo si acá? Y ojo, esto póngale mucho cuidado para los casos clínicos que vamos a hacer la otra semana. Es que la gran reacción adversa del etambutol, este es el que se mete con el riñón. No es que produzca toxicidad renal, pero cuando hay falla renal, el etambutol se vuelve más tóxico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una falla renal, puedo reducir el riesgo de las reacciones adversas al etambutol quitándolo del tratamiento, pero necesito tener en la mano una prueba molecular que me diga que hay sensibilidad a la isoniazida. Por eso, muchachos, la importancia de pedir todas las pruebas al inicio con el paciente, la PCR del cultivo, para poder evaluar si hay o no resistencia a la isoniazida y de pronto en una falla renal prescindir de este medicamento. Entonces, en conclusión, el tratamiento está regido por 3 objetivos: reducir la morbimortalidad y transmisión con los agentes esterilizantes, con los agentes bactericidas, evadir la selección antibiótica con los medicamentos bactericidas y evadir las recaídas con los medicamentos esterilizantes. Y esto es lo que logramos con todo este fundamento. Entonces, recordar que dentro del tema de tuberculosis, en algunas zonas muy alejadas donde casi no hay disponibilidad de médicos, pero cuando uno hace un tratamiento, cuando uno hace un diagnóstico de tuberculosis, esto ya tiene unas implicaciones muy grandes en salud pública, administrativas. Hay que garantizar de que el paciente tenga un tratamiento directamente observado. Por lo que hablamos, los pacientes no se pueden saltar pastas. Si tienen los medicamentos no solo en un comprimido, sino en diferentes, hay que garantizar de que no se esté saltando pastas porque le caen mal, porque eso se va a volver multidrogoresistente. Entonces, recordarlo del DOTS y recordar que esto es un acto médico. Por eso, muchachos, yo por eso les doy tuberculosis con tanto detalle, porque esto les va a tocar en el rural. Y eso pues lo irán asumiendo pues cuando estén ya en su práctica clínica. Listo. Entonces, entrémosle a la farmacología brevemente para ir cerrando la clase de hoy. Entonces, los tratamientos antituberculosos realmente reflejan la farmacología de la primera mitad del siglo XX. Son medicamentos muy tóxicos, o sea, son un tratamiento de tuberculosis se parece a un tratamiento de una quimioterapia de cáncer, ¿sí? En el sentido de que son moléculas muy pequeñas, ahorita vamos a ver incluso las imágenes, son moléculas pequeñas, entonces entran a todo lado, se distribuyen en tejidos, pues como era que entran hasta macrófagos, pero por sus grupos químicos, que en ese entonces no había forma de diseñar muy bien estos asuntos, son compuestos químicos que tienen una capacidad de interactuar con muchas proteínas en el cuerpo. Entonces esto explica por qué la lista gigantesca de reacciones adversas de los antituberculosos y además tienen una capacidad de producir grandes interacciones medicamentosas. Entonces, el gran problema con los antituberculosos es que tienen un índice terapéutico que es relativamente estrecho, en el sentido de que después de las dosis terapéuticas, si yo aumento la dosis o si el paciente tiene algo que favorezca esas concentraciones elevadas, voy a tener entonces la posibilidad de tener toxicidades y por eso los antituberculosos son diferentes al resto de antibióticos. Listo. ¿Cuál es esto, esto fue una duda que yo tuve, muchachos, y la vine a entender ya siendo microbiólogo y hasta trabajando en el programa de tuberculosis? Yo me preguntaba, venga, ¿por qué si el paciente está 2 meses en tratamiento, por qué carajos le dan 56 pastas? ¿Por qué descansa un día? ¿Sí? Entonces, la razón de esto es que los tratamientos de primera línea antituberculosos generalmente todos son o concentración dependiente o área bajo la curva dependiente, que ya hemos ido hablando de esos conceptos, ¿cierto? Entonces, el rollo con esto es que cuando alcanzan esa concentración tan elevada, a pesar de que el medicamento desapareció del organismo,
¿sí? Tiene una cosa que se llama el efecto post-antibiótico. Quiere decir que el antibiótico no está presente, pero el daño que le hizo a la bacteria fue tan severo que las bacterias se siguen muriendo en el tiempo. Esto entonces nos explica por qué los domingos los pacientes descansan, porque bajo el paradigma del tratamiento directamente observado, las visitadoras, los enfermeros, los promotores de salud que iban hasta las casas de los pacientes a decir, muestre cómo se toma la pasta, pues hombre, tienen derecho al domingo para ir a misa, para estar con la familia. Entonces, esto permitió que los pacientes descansaran del antibiótico y que las personas en salud pública descansaran del antibiótico. Entonces, ¿cuál es el rollo con esto? Ya esta alerta la quitaron, pero lo que les voy a explicar a continuación tiene mucho sentido, porque no sé si ustedes recordaron que hace como unos meses y el año pasado finales y durante este tiempo hubo una escasez en todo el mundo de antituberculosis. Razones económicas, unas plantas de China que cerraron, bueno, lo que sea. Pero porque yo dejé esto en las diapositivas, porque muy probablemente por este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pueden haber alteraciones en la cadena de suplementos, pueden haber problemas en este sentido, y volvemos a tener otra vez de pronto un desabastecimiento de estos medicamentos que son tan esenciales. Entonces, el Ministerio de Salud sacó esta circular que se la mandaron a todos los departamentos de qué hacíamos con el tema de las dosis. Brevemente, lo que se hizo fue pasar de 56 dosis, se pasó a 48 dosis. ¿Sí? Entonces, en los sitios donde todavía tenían los medicamentos, el tetraconjugado, pero lo tenían en menor cantidad y se les estaba acabando, entonces lo que dijeron es a los pacientes no les pongan 56 dosis, sino 48. El fundamento es que todos los efectos posantibióticos de estos medicamentos son de mínimo 3 días. Y para etambutol y piracinamida llegan a ser de 6 días. Entonces miren que rifampicina tiene 3 días de efecto posantibiótico. Entonces por eso si se quedaban un día intermitente o 2 días no iba a pasar nada que de pronto fuera a llevar a problemas de resistencia. Lo que se hizo entonces fue hacer ese esquema de las dosis, pues, de coger el tetraconjugado de la pasta con los 4 medicamentos, darle menos dosis, descansar el sábado y el domingo. Esta sí me pareció un poquito peligrosa. La otra era, no, ya casi no nos quedan las pastas de 4, el tetraconjugado. Entonces lo que le hacían a los pacientes es que les daban el biconjugado, les daban la rifampicina con isoniazida y les daban las pasticas sueltas de tambutol y piracinamida. ¿Sí? Acuérdense, Uzbekistán, cuando uno se queda con pastas solitas, es problemas. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, si uno no hace el tratamiento directamente observado, el paciente dice, ay, hoy no me va a tomar ese tambutol porque eso me cae muy mal para la barriga. Entonces, el problema es que cuando no están todos los medicamentos en la misma pasta, pueden haber días donde el paciente queda con monoterapia. Eso se llaman días de monoterapia, o lo que se llama abandono intermitente. Y este esquema, entonces, alternativo, donde tocaba darle al paciente las pasticas por aparte, necesita que el tratamiento sea directamente observado, y ese sí no se puede hacer por telemedicina ni nada, porque yo no veo una situación con tuberculosis más grave de que yo tenga un municipio sin tuberculosis multirogoresistente y que en el curso de unos poquitos meses por haber no observado el tratamiento y haber dejado que los pacientes de pronto quedaran en días de monoterapia, empieza a hacer la escala de resistencia que ya les expliqué. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Por esta misma razón fue que la OMS quitó los tratamientos de 3 días a la semana, entonces les daban un boleo de dosis, pero solamente 3 días, era para sitios de baja accesibilidad, pero esto ya lo sacó la OMS, o sea, lo máximo que usted puede interrumpir son 2 días de tratamiento y que siempre esté garantizado de que los compuestos están circulando en el organismo para evitar resistencia. Entonces, rápidamente la farmacología, les puse una diapositiva por medicamento para que sea lo que ustedes necesitan saber como médicos generales, que no haya mucha complicación al respecto. Aquí tenemos entonces nuestra querida rifampicina, es un medicamento muy viejo también, fue generado en los años 70. La dosis entonces, y esto les recomiendo mucho muchachos, cuando ustedes pongan el tratamiento del paciente, entonces ustedes van a usar el OK2, eso se los vamos a aprender la próxima clase, pero siempre calculen y pongan en la historia clínica cuánta dosis está recibiendo el paciente, ¿sí? Primero, para ver que no estén subdosificando al paciente y también para que no estén viendo de que le estén poniendo más dosis de la que es, listo. Entonces, lo bueno, como yo les decía, todos estos medicamentos son muy chiquiticos, entonces tienen una muy buena absorción oral. Eh, lo que es rifampicina, piracinamida e isoniazida tienen metabolismo hepático. La rifampicina tiene metabolismo hepático y ya ese metabolito sale excretado en la orina.
pero son pues metabolitos inactivos que no tienen lío. Ojo con esto, que esto sí es para medicina general. Se le debe decir al paciente, debe tomarse el medicamento 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después de comer. ¿Por qué? Porque esto hace que la biodisponibilidad oral disminuya. Entonces, si usted tiene un paciente con 8 miligramos kilo día, porque es un paciente muy grandecito o ganó peso durante el tratamiento, y además el paciente está tomando las pastas con bandeja paisa, ahí es donde vienen los subtratamientos, ahí es donde viene la resistencia. No es bueno para la tuberculosis meningia, y también la penetración a otros tejidos difíciles como hueso y empiema regular. Esta es otra de las razones, como mencionamos, de por qué a estos pacientes hay que prolongarles tanto el tratamiento. Como habíamos dicho, tiene una actividad bactericida precoz, pero es el mejor esterilizante. Por eso es que, si ustedes ven, uno pone los 4 medicamentos y después va a dejar isoniazida y rifampicina. ¿Por qué? Porque está dejando el más bactericida y está dejando el más esterilizante, y en conjunto tienen un techo de resistencia tan elevado que, como la carga bacteriana bajó, uno va a garantizar de que el paciente va a salir adelante si es adherente. ¿Listo? Entonces, siempre hay que acompañarlo con isoniazida en la fase de continuación para evitar la resistencia, y es el tratamiento, la piedra angular. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Es un mecanismo muy sencillo. Lo que hace es que va a dañar la ARN polimerasa, ¿sí? Entonces, Mycobacterium tuberculosis no es capaz de expresar el ADN. Esto lo hace por la subunidad beta que está expresada, que está codificada por el gen RPOB. Y ahí es donde viene toda la resistencia. Entonces, yo sé que ustedes, no sé si ya han visto resultados de cuando les llegan las pruebas microbiológicas a los pacientes, siempre tienen la parte bacteriológica, y dice además en la PCR, dice si hay resistencia o no a isoniazida rifampicina. Entonces, cuando hay resistencia a rifampicina, generalmente lo que va a ocurrir es que hay unas mutaciones en un hotspot o punto caliente en ese RPOB, que ahí es donde están el 95-96% de las mutaciones asociadas a resistencia a la rifampicina. Entonces, por eso esas pruebas de PCR son tan efectivas buscando resistencia, porque ellas están diseñadas para detectar cualquier mutación que hay justo en esos codones. Entonces, cuando a mí me dice que hay resistencia a rifampicina, yo inmediatamente debo prender la alarma. Eso es una cosa, eso es un caso de tuberculosis que ustedes no deben tratar, ¿sí? Si el paciente está bacilífero, hay que hacer aislamiento respiratorio para proteger a los otros, y hay que rápidamente informar al programa de tuberculosis departamental, porque ese paciente lo debe ver un infectólogo. Listo. Y siempre que haya una sola mutación acá en RPO, que el Aniplex o que el GeneXpert diga resistente a rifampicina, este paciente ya está en una de estas dos categorías, o resistente a rifampicina, multiresistente, y necesita un tratamiento muy diferente. Y sobre la seguridad, ¿qué debemos saber? Primero, y ahorita vamos a ver usted cómo abordar eso, fuerte inductor de ese citocromo. ¿Eso qué quiere decir? Que me puede disminuir los niveles de otros medicamentos muy importantes que el paciente está tomando. Segunda reacción, está la más frecuente. Los pacientes van a tener un cambio en la coloración de los líquidos corporales, lágrimas, saliva, orina, y esto es bueno decírselo al paciente, pues para que de pronto no vaya a consultar pensando de que es algo minoso, de que le está pasando algo grave. Los pacientes también con rifampicina pueden hacer cambios en coloración de la piel por el sudor. Listo. ¿Cuál es el más importante? El tema del hígado, ¿sí? Porque el problema es que piracinamida, isoniazida y rifampicina son hepatotóxicos. Entonces, estos pacientes, solo por el uso de la rifampicina, pueden aumentar las enzimas hepáticas. Por eso, muchachos, es súper importante tomar una ALT y una AST al inicio del tratamiento, ¿sí? Porque si esa elevación de esas ALT o AST es 1 o 2 veces por encima del rango normal, es esperable dado que le estoy dando estos medicamentos hepatotóxicos. Ya si los empieza a elevar o hay síntomas de hepatitis, se debe suspender el tratamiento, ese paciente le va a dar mínimo medicina interna. Y ya los menores van a ser los típicos de todos los medicamentos: exantema, prurito, náuseas, vómito, algunos pacientes hacen diarrea, y algunas alteraciones hematológicas, pero pues que no son graves en la mayoría de los casos. El otro medicamento es la isoniazida, ¿sí? También, como es una molécula, esta sí que es chiquitica, esta se absorbe súper fácil, biodisponibilidad del 90%, el metabolismo es completamente hepático, lo mismo, con excreción oral de metabolito inactivo, misma historia, se debe dar 1 hora antes de los alimentos, 2 horas después. Este sí presenta una muy buena penetrancia a todo lado, a hueso, a sistema nervioso central, y por eso es una de las piedras angulares del tratamiento de la TB meningia.
Y este, como les venía mencionando, es el mejor bactericida. Este es el que nos explica por qué los pacientes hoy están re mal de tuberculosis, arrancan el tratamiento y a los 15 días se sienten muy bien. Pero tiene pobre esterilización y además tiene un techo de resistencia muy bajo. Por eso, muchachos, nunca pueden dejar un paciente solo con isoniazida, pues en una tuberculosis activa, no lo pueden dejar solo con isoniazida, hay que acompañarlo con rifampicina en la fase de continuación. El mecanismo aquí de acción es un poquito más complejo, involucra dos enzimas. La isoniazida va a entrar a Mycobacterium tuberculosis, pero la isoniazida solita no le hace nada a Mycobacterium tuberculosis. Va a necesitar una catalasa peroxidasa, que es producida por el gen CATG, y esta catalasa peroxidasa lo que va a hacer es que va a activar la isoniazida. Ya la isoniazida lo que va a hacer es que va a interrumpir la síntesis del ácido micólico gracias a que va a alterar la acción de una reductasa NAT dependiente, que lo que hace es que permite la síntesis de estos ácidos micólicos que son tan complejos. Miren que la isoniazida es un medicamento que le tira al centro de las características microbiológicas de Mycobacterium tuberculosis, que es la síntesis de ácidos micólicos. Por eso es tan microbicida, tan bactericida para Mycobacterium tuberculosis. ¿Quién hace esta reductasa, que es la que hace los ácidos micólicos? El gen INHA, el gen INA. Esto nos explica, damas y caballeros, por qué isoniazida se vuelven tan fácilmente resistentes Mycobacterium tuberculosis. Porque tengo dos genes que producen dos proteínas que me pueden explicar esa resistencia. Entonces, si los pacientes inactivan esta catalasa peroxidasa, que además no es esencial para la vida de Mycobacterium tuberculosis, chao, entra la isoniazida, pero no se activa, no puede hacer nada. Por eso, esta mutación en el gen CATG de la catalasa peroxidasa nos explica el 70% de la resistencia a isoniazida, produce resistencias de alto grado, y la otra que puede ocurrir es la mutación en el gen INHA. Generalmente lo que ocurre es que se muta el promotor y al mutar el promotor se sobreexpresa la reductasa NAT dependiente, la que hace el ácido micólico, y al sobreexpresarse va a haber menos antibiótico activo para poder inhibir la función. Esta produce resistencia de bajo grado. Desde mi experiencia analizando genomas de Mycobacterium tuberculosis, una TBMDR así ya que tiene de todo, generalmente tiene la resistencia a los dos genes. ¿Sí? ¿Qué pasa con las pruebas de detección? El GeneXpert MTBRIF no me detecta mutaciones de isoniazida ni tampoco el MTBRIF Ultra. Quiere decir que cuando usted está viendo un resultado de resistencia del GeneXpert normal que ustedes van a mandar, usted solamente va a ver la resistencia a rifampicina, no la isoniazida. Y al no poder ver esa isoniazida, por eso es que siempre tenemos que acompañar el etambutol para que nos evite de pronto esas monorresistencias que hay allí. Ya cuando los pacientes les hacen ya pruebas más avanzadas como el Aniplex o el MTB, el Expert MTB XDR, estas me analizan las dos regiones claves, que es la catalasa peroxidasa y la región promotora del INH, que nos explica la sobreexpresión. Listo. Entonces, ya sabemos entonces por qué es tan importante el uso del etambutol allí. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener presentes con la isoniazida? Dos reacciones adversas que hay que tener muy presentes. La primera es la isoniazida produce neuropatías, ataxia y parestesia. Eso es muy incómodo para el paciente. Por eso, toda fórmula de tratamiento de tuberculosis que traiga isoniazida, usted le tiene que poner piridoxina, porque de esta forma disminuimos el riesgo de que se nos den estas reacciones adversas neurológicas. Y el hígado es lo mismo. En la mayoría de los pacientes van a hacer una leve elevación de la AST-ALT, dos veces por encima del valor normal. Es normal, es esperable, son hepatotóxicos, pero hay que revisar a los pacientes que no tengan síntomas de hepatitis o que además presenten ya una elevación salvaje de las enzimas hepáticas. La isoniazida en algunos pacientes puede producir una hepatitis fulminante, que es idiosincrática. ¿Qué quiere decir idiosincrática? Nada la predice. Que el paciente es afroamericano, que el paciente es asiático, que el paciente tomaba tal cosa, no, eso es como un rayo, al que le cayó y cao. Y ya las otras reacciones menores, las clásicas, pues gastrointestinales, cefalea y todas esas cosas. El etambutol, también lo mismo, una gran absorción oral, no se altera, pues, este sí no se altera con las comidas, pero por los otros dos
siempre lo vamos a dar entonces antes y después de los alimentos. También tiene un metabolismo hepático parcial, pero el 80% sale sin excreción en la orina. Esto nos explica por qué cuando hay una alteración renal, las concentraciones del etambutol pueden subir bastante, ¿sí? Como lo mencionamos, simplemente este es el que le ayuda a la isoniazida, no se utiliza por ninguna otra razón, porque realmente es pobre esterilizante, la actividad bactericida es realmente regular, entonces lo que estamos es ayudando a la isoniazida. El mecanismo de acción es muy similar a la isoniazida, lo que hace es afectar la síntesis del arabinogalactano, que es un componente esencial de la envoltura, y vamos a tener entonces la resistencia por alguna mutación en este operón, generalmente el gen allí involucrado es el EMB. ¿Cuál es la vaina? No hay forma de saber cuándo hay resistencia a etambutol. Ninguna de las pruebas de PCR la detecta, porque este es como un medicamento anexo, entonces no se han puesto a botarle caspa a esto. La única vez que uno puede saber esto, si hay resistencia al etambutol, es haciendo pruebas de genómica, pero esto no se hace en la práctica clínica. ¿Qué pasa entonces con el etambutol? El etambutol es el medicamento que yo voy a poder utilizar junto con otros medicamentos cuando yo tengo un paciente con problemas hepáticos. Ese es el que se va a utilizar más otra combinación de cosas. El etambutol tengo que tener mucho cuidado con el riñón. Entonces, en pacientes que tengan falla renal moderada o avanzada, se debe o ajustar la dosis o quitar el etambutol del esquema. Lo mismo que yo les dije ahorita, garantizando que la isoniazida sea sensible, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el etambutol? No es que produzca daño renal. El problema es que puede producir una neuropatía óptica que en unos poquitos casos puede ser irreversible. Entonces, los pacientes que por alguna razón se les vaya a dar más de 2 meses de tratamiento de etambutol o pacientes que ya de entrada tengan falla renal, es importante hacerles una evaluación de la agudeza visual para hacer un nivel de base y que el paciente esté muy pendiente si hay alteraciones visuales porque hay que parar el tratamiento y analizar qué se debe hacer. Y las alteraciones menores, lo mismo, náuseas, exantema, prurito, etc. La piracinamida es el más hepatotóxico de todos. Recuerden que este solo está ahí para ayudarle a la rifampicina, porque este es un medicamento que no influye, que tiene una actividad bactericida muy pobre, pero tiene una buena capacidad esterilizante, especialmente porque apoya a rifampicina. El medicamento de acción de este medicamento es inhibir la síntesis de la enzima sintetasa 1 de ácidos micólicos. Miren que piracinamida, etambutol e isoniazida actúan sobre esa parte que es solo de Mycobacterium tuberculosis. Y este medicamento, que es una prodroga, entra a Mycobacterium tuberculosis, pero particularmente en los medios ácidos. Entonces, por eso es que actúa muy bien en algunas partes donde hay calcio y dentro de los macrófagos. Por eso simplemente es un coadyuvante. La mutación se da por el gen que permite activar la piracinamida, que es el gen PNCA. Entonces, cualquier mutación sin sentido en el gen produce resistencia, pero no hay ninguna prueba molecular que nos permita detectar esa resistencia. Conclusión que vamos sacando de esto, muchachos: las únicas resistencias que usted como médico general va a poder ver en la práctica clínica son las que le dice la PCR en rifampicina, en isoniazida. Con el etambutol y la piracinamida siempre estamos a ciegas, ¿sí? Y sobre el ABC de seguridad, este es el que produce, pues también va a producir una leve elevación de las enzimas hepáticas en la mayoría de los pacientes, pero este es el que más hepatitis produce. Entonces, generalmente si un paciente presentó una reacción adversa hepática y se le va a volver a reajustar los medicamentos, el primero que van a sacar allí de la lista va a ser la piracinamida, la van a eliminar. Entonces, quitando eso del hígado, ¿qué debemos vigilar en piracinamida en específico? Y esta sí puede ser pregunta de examen. Ojo con los pacientes con gota. Entonces, paciente tiene antecedente de gota o hiperuricemia. A estos pacientes hay que vigilarles, hay que tomarles unos niveles de ácido úrico al inicio del tratamiento y niveles de ácido úrico cada semana hasta que acaben esa primera fase de tratamiento, porque si esos niveles de ácido úrico empiezan a elevarse, el paciente le puede dar una crisis de gota que son bastante molestas para los pacientes. Listo. Entonces, la otra semana, yo no voy a entrar acá en detalles. Vamos a hacer entonces los casos clínicos con el OK2. Esto pues es a prueba de voz. Ustedes se meten a la aplicación, se meten en micobacterias,
le dicen que es una tuberculosis, le dicen cuál es el peso del paciente, seleccionan cuál es el tipo de tuberculosis, miren que acá está tuberculosis meningia, geniturinaria, la TB miliar en el paciente diabético VIH, el paciente sin comorbilidades que van a ser muchos, y ahí nos va a decir así, ya nos dice claritamente, tiene que darle este comprimido, usted le da un clic acá y le aparece para copiar y pegar lo que tiene que poner en la historia clínica, o sea, es muy fácil de utilizar, les dice todos los rangos terapéuticos, muy chévere. Esto no entro en detalles porque esto se aprende más es haciendo casitos clínicos bien bacanos. Entonces, cuando van ustedes a poner en la historia clínica, muchachos, siempre calcular y escribir la dosis. O sea, usted utilizó igual el OK dose, pero de acuerdo al peso del paciente, usted le va a calcular de acuerdo al día, o sea, por como es una dosis diaria, usted le va a decir, este paciente está recibiendo tantos miligramos kilo. Ahí en las diapositivas, en cada uno de los medicamentos está cuánto debe estar el rango terapéutico, para no pasarse. Porque como les voy a mostrar en los ejercicios de OK dose la otra semana, usted va a tener algunos pacientes que son muy grandes. Usted puede tener un paciente, digamos, de 100 kilos. Entonces, el OK2 está cuadrado para que los pacientes no se pasen de unos rangos terapéuticos de seguridad. Pero entonces, en ese paciente de 100 kilos, cuando usted ya mira la dosis de miligramos por kilo al día, puede ver que le está dando menos del medicamento que necesita. Los dos más importantes ahí son niacida, rifampicina. Entonces, usted ve y está subtratado. Estos pacientes es mejor que los vea infectología. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a necesitar de pronto un ajuste de dosis utilizando dosis que son supraterapéuticas, pero esto lo debe monitorear infectología. Acuérdense que los infectólogos son de base o pediatras o internistas, y ellos son capaces de manejar mejor estas reacciones adversas hepáticas tan graves por estos medicamentos. Entonces, dos detalles sobre el seguimiento: recordar todos los pecados capitales. Esto simplemente los voy a dejar acá para que los tengan en las diapositivas. ¿Qué son los pecados capitales? Lo que usted no haga en el momento del diagnóstico, después lo paga cuando el paciente llega amarillo, llega todavía no mejorando clínicamente. Entonces, recordar que se deben mandar siempre la radiografía, la vaciloscopia, el cultivo, la PCR, para después, cuando el paciente de pronto se me sale el libreto, yo pueda tomar una decisión de qué tiene y no simplemente decir, no sé si es una resistencia, no sé si es una reacción adversa, no sé si es una TB extensa. Siempre pedirle a los pacientes todos los paraclínicos. Yo les mandé a ustedes el resumencito de la guía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a ver a los pacientes, usted simplemente coja la guía, el PDF de la guía y diga, bueno, con este paciente lo vamos a ver este primer mes por medicina general, después lo va a ver la jefe, el control microbiológico es en tanto, venga, yo dejo la orden lista, ¿sí? Para que no tengan líos con eso. Y miren ustedes que a todos los pacientes siempre les vamos a pedir la prueba de VIH, el cuadro hemático, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, glicemia en ayunas, TSH, la radiografía de tórax, ¿sí? Y la prueba de embarazo, súper importante. El tratamiento de la tuberculosis en el embarazo es el mismo, pero es muy importante saber si la mujer está en el embarazo. Y ya otras pruebas van a ser anexas, dependiendo de si uno las necesita o no. Miren que hay otras pruebas que no están puestas allí. Entonces miren que estas pruebitas sencillitas están muy relacionadas con las reacciones adversas del tratamiento base. Cuadro hemático, algunos pueden hacer discrasias. VIH, siempre hay que saber si hay infección por VIH, porque los pacientes VIH hay que iniciar la terapia antirretroviral y algunos antirretrovirales hacen interacción con los antituberculosos. Siempre que, eso es un punto de buena práctica clínica. Y miren que las pruebas, ¿cuáles son las más importantes en términos de reacciones adversas? Las pruebas de función hepática y función renal. Porque ¿cuáles son las dos reacciones adversas más comunes? Etambutol riñón, iracinamida, isoniazida, rifampicina, hígado. Entonces mire que usted ahí va a la fija, puede ir tranquilo, sin complicaciones, pero mande siempre las pruebas al inicio, listo. ¿Cuáles son las otras pruebas que se deben mandar? Esto ya depende para los otros medicamentos. Entonces, cuando usted haga un tratamiento, cuando usted haga un diagnóstico de una TMR, o sea, usted le mandó las pruebas al paciente, llegó el paciente con los resultados. Usted vio el GeneXpert y el GeneXpert dice resistencia a rifampicina. Usted ya sabe que usted no va a atender a ese paciente, ¿sí? Pero ¿cuál es mi recomendación? Ayúdele a ese paciente para que lo puedan tratar más rápido. Entonces usted dice remitir a medicina interna, infectología por cuadro de tuberculosis multidroga resistente y solicita ciertas pruebas que pueden ser importantes para que cuando lo enfoquen allá en medicina interna ya tengan esos paraclínicos de base y puedan mandar el tratamiento mucho más rápido. ¿Qué es importante, muchachos? Nunca olvidar, no ya le pidió las pruebas de función hepática y función renal, siempre pedirle el electrocardiograma.
porque el electrocardiograma es fundamental para el QT en estos 3 medicamentos, no se los tiene que aprender, pero estos 3 medicamentos alargan el QT y estos son 3 de los medicamentos de base que se mandan siempre en la tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? Si el paciente, ya los otros de audiometría o lesión oftalmológica, la oftalmológica es importante porque se va a dar linesol y esos pacientes pueden hacer neuropatías periféricas irreversibles. Entonces, pedir evaluación oftalmológica, pedir electrocardiograma y mándelo así con los paraclínicos, que eso ya no le toca a usted. Ácido úrico para piracinamida y la TSH se pide o hace siempre porque está en la guía, pero realmente esto es clave, es para etionamida o PAS, que pues eso rara vez se utiliza acá. Y este no se lo tienen que saber, pero hay un medicamento que se llama la cicloserina que vuelve locos a los pacientes y suicidas. Entonces, si un paciente va a tomar cicloserina en un tratamiento MDR, necesita evaluación psiquiátrica cada mes de tratamiento. ¿Listo? ¿En qué estoy haciendo eso? Sobre las interacciones. No, usted no se tiene que aprender nada, muchachos. ¿Qué tal? Por Dios. Pero siempre lo que sí yo necesito que se sepan es si yo les pongo cuál es el medicamento que más interacciones tiene el tratamiento antituberculoso, usted me tiene que poner en el examen rifampicina. Y uno de las interacciones no se las tiene que saber, pero cuando usted vaya a formular el tratamiento antituberculoso del paciente, métase up to date o métase a la plataforma que tenga su hospital para revisar interacciones medicamentosas, porque la rifampicina tiene interacciones muy fuertes con anticonceptivos orales, gravísimo, anticoagulantes, warfarina, opioides, anticonvulsivantes, antipsicóticos e inhibidores de bomba de protones. Y pues obviamente yo no les insisto tanto en el de VIH porque cuando ese paciente si le detectan VIH va a ir a donde un médico experto en VIH o una IPS pues experta en eso. Pero estos otros medicamentos sí lo puede estar tomando el adulto mayor que tiene deterioro cognitivo o el paciente que tiene dolor crónico. Entonces siempre revisar esas interacciones para ver, para ver si se le tiene que hacer ajustes de dosis. Si usted ve que la cosa está muy chicharronosa, tiene muchos medicamentos, ese paciente no lo formule usted, nunca en tuberculosis hay afán, remita a la medicina interna, listo. Siempre trate de evitar eso porque se puede tirar o el tratamiento de base del paciente o el paciente abandona el tratamiento antituberculosis y vas a tener problemas después. Lo más importante en la evolución clínica, ya lo hemos dicho, la ganancia de peso. Siempre la ganancia de peso es lo que nos está diciendo que ese paciente está saliendo adelante. Es predictor de mortalidad y mucho cuidado, muchachos, si les voy a poner un caso así la otra semana, usted tiene un paciente que iba a recibir 2 tabletas del tetraconjugado y usted lo fue viendo y lo fue viendo y el paciente fue ganando mucho peso. Hay pacientes que ganan peso mucho, muy fácil y muy bien, y usted lo sigue con la misma dosis, pero si usted hiciera el cálculo con juicio con el nuevo peso del paciente, ese paciente ya no está en 8 miligramos kilo de rifampicina, sino que le bajó a 5 miligramos kilo. Entonces siempre vuelvan a reformular al paciente con base en el peso actual y no con base en el peso que tenía al inicio cuando ese paciente estaba todo acabado por la tuberculosis. Listo. Aquí no me voy a detener mucho en el tema del seguimiento. Es simplemente el mensaje de, si usted mandó las imágenes, eso le va a permitir saber a dónde debe ir con el esquema, si de pronto hay que alargarlo un poquito. Si tomó las pruebas base, le va a permitir saber si el paciente está teniendo una reacción adversa o tiene una alteración en una enfermedad de base. Entonces, generalmente si los pacientes no van muy bien al final de la fase intensiva, estas son las 3 cosas, las 4 cosas que yo me tengo que hacer. Preguntar, primero, si hay riesgo de pronto de una resistencia. ¿Eso cómo lo voy a ver? Eso me lo va a decir el cultivo que se le hizo al paciente al inicio, el resultado ya debe estar. Porque acuérdense que el resultado sale a los 42 días y usted está viendo el paciente a casi los 60 días. Entonces ahí yo ya miro el cultivo, ay, jue madre, esto salió resistente y el GeneXpert no me dijo que era resistente. Lo otro es que sea una TB extensa, usted le había tomado la imagen al paciente y el paciente tenía unas cavernas horribles, entonces el paciente puede que todavía tenga síntomas respiratorios. O lo otro ya es casos un poquito más exóticos, la típica de tener una micobacteria no tuberculosis no sabíamos, eso no lo va a definir solamente el cultivo, o sea que si usted no pidió el cultivo se jodió, y si hay una comorbilidad no detectada, algo de base que tiene el paciente tiene POC, el paciente tiene un cáncer de pulmón que usted no sabía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. El algoritmo, estos algoritmos ya los van a cambiar, pero recuerden que el mensaje que siempre les digo, si un paciente está entre pasar así primera fase a siguiente fase, el paciente ha ganado peso, sus síntomas respiratorios están resueltos,
ya no tiene fiebre, no está sudando nocturno, clínicamente está bien, y la placa de tórax no mostraba una tuberculosis extensa, usted no se tiene que esperar a seguirlo y seguirlo dándole ese combinado de veneno tan berraco, sino que apenas veas este caso donde no tiene TB extensa, va bien clínicamente, así tenga una vaciloscopia positiva, lo pasas a la siguiente fase sin ningún problema, de acuerdo a las guías de la OMS. ¿Por qué se ven esos bacilitos? Pues porque esos bacilitos no se van a ver, no se van a analizar porque RHZE no es un betalactámico, no explota los bacilos, entonces lo que usted está viendo ahí en esa baciloscopia son los bacilos muertos de ese paciente. Y ya si el paciente entonces persiste con los síntomas, o sea, no es el que va bien, sino que usted lo ve colgado, sigue con fiebre y todo eso, hay que hacer el ABC. Hubo adherencia, o sea, en su municipio sí ven que el paciente se tome los medicamentos. Hay una comorbilidad de base, a los pacientes con tuberculosis les puede dar neumonía. Por ejemplo, esa placa de tórax que vimos al inicio es de un caso que les tengo para la otra semana. ¿Qué se hizo con las pruebas iniciales? Vuelve y revise la microbiología, cómo salió el cultivo, qué decía la PCR si no la había revisado. Y ya descartando todo lo anterior, ¿sí? Ahí sí ya usted tiene que empezar a pensar en lo ominoso, pensar si es una TB extensa, que de pronto requiera quizás cirugía o extender el tratamiento. Si ya encontró resistencia, ese paciente pasa a la cohorte de tuberculosis multirogoresistente. Si resultó con la PCR negativa, el cultivo positivo es una micobacteria no tuberculosa. Y el peor escenario, que solamente en mi tiempo que estuve en el programa de tuberculosis tuvimos un caso en La Brava, una paciente que había arrancado el tetraconjugado, cuando llegó al servicio de urgencias, llegó con pérdida de control de esfínteres, en falla ventilatoria, la intubaron, y cuando revisaron la historia clínica ya había salido el cultivo y era una TB multidrogoresistente, además con enfermedad pulmonar hiperextensa que requería cirugía. Esa paciente se pudo salvar, se vio acá en el comité de tuberculosis de Caldas, pues cuando todavía existía, y se hizo pues un enfoque multidisciplinar y la paciente le fue muy bien, pero fue un caso tremendo. A esa paciente se le hizo un GeneXpert. Otra vez, yo sé que les he dicho que el GeneXpert no se vuelve a mandar, pero en este caso un paciente que iba con un tetraconjugado, llega toteado en falla ventilatoria, hay que ver imágenes y volver a tomar una PCR para tratar de establecer si era multidrogoresistente. Eso de fallo de tratamiento, concepto que va a cambiar y en las nuevas guías colombianas va a tener. ¿Qué es fracaso terapéutico? Es paciente que tenía un tratamiento y me tocó cambiarlo por otro. ¿Por qué? Por resistencia, por no disponibilidad de medicamentos, porque me hizo una reacción adversa severa. Eso es fallo de tratamiento. Eso ya no, que es que un mes más y todavía tenía la osciloscopia, nada. Fracaso de tratamiento para nosotros, Universidad de Manizales, es me tocó cambiarle el tratamiento. Eso es. Listo. Y esto porque es bueno saberlo, porque muchachos, las recaídas, las tradicionales recaídas van a ocurrir es por las poblaciones de bacilos que van a estar allá muy lenticas y no se extendió el tratamiento lo suficiente. Entonces, por eso ese paciente que tiene esa TB extensa, esas cavernas tan horribles, que tiene la TB sensible, se le hace la fase inicial, pero probablemente la fase de continuación es recomendable aumentarle 1 o 2 meses más. Por eso es que hay que individualizar los tratamientos. Esos son los que después me pueden recaer. Y los de malas, que son los más de malas de todos, que son los que a 6 a 12 meses, a pesar de tratamiento exitoso, curado con cultivo negativo, vuelven y recaen. ¿Por qué? Porque se despertó la momia, se despertó un bacilo de estado latente que no había estado activo y se reactivó, pero esto nos explica por qué en las recaídas la vasta mayoría son tuberculosis que son sensibles a los medicamentos, tienen el mismo perfil de sensibilidad de la tuberculosis que tenía el paciente hace un año o hace poco. Listo. Entonces, muchachos, para acabar la clase de hoy me demoré exactamente 1 hora y cuarto para que puedan ir a descansar. El conocimiento, muchachos, de los fundamentos microbiológicos, farmacológicos y clínicos es lo que nos permite abordar esta enfermedad bien para tratar de evitar ese tema de la receta de cocina, del mismo tratamiento para todo el mundo y evitar errores. Espero, muchachos, que la clase haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido mucho. Recuerden que van a tener acceso a la grabación. Tengo que ir a cambiar rápidamente esta bolsa de hielo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos.